Son las 6 de la mañana de este viernes 24 de julio de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El profesor Eduardo Mackenzie escribió el mejor libro que se conoce sobre las FARC, llamándolo un terrorismo fallido, fracasado, en su propio título. Y hoy las FARC son dueñas del país, literalmente hablando. Están en el Congreso sin votos, que es la gracia, tienen la vicepresidencia del Senado de la República, hacen lo que les da la gana, no resarcen a sus víctimas, tienen al gobierno corriendo basas para cumplir los acuerdos que se hicieron en La Habana, acuerdos de igual a igual, como si fueran una potencia. Hablaremos con el profesor Mackenzie para que nos cuente por qué razón lo que decía su libro se equivocó frente a esta realidad impuesta por Juan Manuel Santos y por sus amigos. La Corte Constitucional tumba 2 decretos del gobierno, gravísimo además. Uno de ellos, el del alivio a las pensiones, el gobierno lo había dictado para que la gente tuviera un desahogo económico, porque el 16% de aporte a las pensiones es muy alto y la gente no tiene dinero en la pandemia. La Corte Constitucional resolvió que no, porque la Corte Constitucional dice y hace lo que le da la gana. Aquí no hay Corte Constitucional, aquí hay unos politiqueros en la Corte Constitucional que hacen lo que quieren con la Constitución Política de Colombia. ¿Qué está pasando con el ejército colombiano? Una paliza todos los días. La última, la del helicóptero, del que nadie volvió a hablar. En el gobierno nadie habla. El señor ministro de Defensa se queda callado la boca ante semejante fracaso. Y no sucede nada. No sucede nada. 11 de nuestros hombres mueren ahogados en el fondo de un río por un helicóptero que derriban las FARC, y las FARC sabían exactamente para dónde iban las tropas en el helicóptero. Y no pasa nada, aquí no pasa nada. El único que se cae es el helicóptero. El nivel de pobreza en Venezuela sobrepasa el de Haití. Una encuesta de condiciones de vida. Siempre tuvimos como el país más pobre de América a Haití y como el país más rico de América a Venezuela. Hoy Venezuela es el único país más pobre que Haití. Pero si nos descuidamos, para allá vamos. Han encontrado en las autopsias practicadas a personas que fallecieron por COVID coágulos de sangre en casi todo el cuerpo. El COVID-19 produce unos efectos tremendos en la circulación de la sangre. Cristina Londoño, en el súper especial de NBC a 100 días de las elecciones. Los mejores periodistas políticos intervinieron en este especial. Cristina Londoño lo hizo sobre la significación de los latinos o de origen latino en este proceso político. Fue un inmenso éxito, como lo reconocen tirios y troyanos. Bogotá en cuarentena parcial con más de 70,000 casos de coronavirus. ¿Cómo va esa cuarentena? Parece que nadie la nota. Los establecimientos comerciales sí están cerrados, eso es fácil de vigilar, y están cerrados, y la gente en la calle como si no pasara absolutamente nada. Y mientras tanto, crece y crece la infección. En Bogotá ya pasamos de 70,000 casos de coronavirus. En este mes de agosto, los republicanos, entre comillas, porque este es dinero público, enviarán cheques por $1,200 a más de 160 millones de americanos. Hagan la multiplicación para que se den cuenta cuál es el valor de este dinero que antes de las elecciones reparte uno de los partidos políticos en contienda,
los republicanos. Ayer cayeron las bolsas de Wall Street. El oro está cerca de $1.900 la onza. El café a 1,0750, el azúcar a 11,77 y un euro vale $15,93. Llegó a estar por debajo de 10. La revaluación del euro frente al dólar ha sido casi dramática en estos últimos días. De 10 a 15, pues es un 50% de diferencia. Tenemos la noticia en Colombia de que hay sentencia de primera instancia en el caso del Banco del Estado. Recuerdo que me pidieron concepto y lo di sobre aquel caso en 1982 y está saliendo la sentencia de primera instancia. Esa es la justicia colombiana. ¿Eso significa algo? Es que la gente ni se acuerda que el Banco del Estado existió. Esa es la justicia colombiana, una justicia tardía, lenta, que no sirve absolutamente para nada. La justicia tardía es la negación de toda justicia. Ahora pues sacan la noticia, el Banco del Estado, el Estado tenía que ganar ese proceso, lo ganó en primera instancia, falta la segunda y falta la casación, es decir, nos faltan por ahí otros 20 años. Un juez federal ordena publicar documentos sellados en caso Maxwell. Maxwell era la señora alcahueta que fue al parecer amante de Epstein, eso importa una higa. Lo que importa es que era la persona que le conseguía las niñitas, las quinceañeras que se iban para los lugares de recreo de Epstein con mucha gente de la que probablemente se sepa exactamente quién era. Ahí estaba el príncipe Andrés, que fue prácticamente desterrado de la familia real británica por cuenta de esos extravíos. ¿Para quién primero las vacunas? Bueno, la OMS dice que no serán para este año, pero una vez que salgan, ¿quién las tomará primero? Los Estados Unidos ya pagaron miles de millones de dólares a Pfizer y están listos para tirarle el guante a las vacunas tan pronto aparezca. ¿Cuándo nos tocará el turno? El gobernador de Antioquia, encargado, que al parecer tiene coronavirus, ya no lo confirmarán, y el alcalde de Medellín enfrentados por el tipo de cuarentena que hay que hacer para proteger a Antioquia del virus. Dicen que Antioquia está al borde del colapso. Más de 15 millones de contagios en todo el mundo. Texas enfrenta un tsunami con más de 350.000 casos y 4.200 muertos. Los hospitales no dan más, dice la gente, los que están haciendo los comentarios sobre la situación hospitalaria en Texas y otros estados, como la Florida, por ejemplo. Temen crisis de confianza postelectoral en los Estados Unidos. Al señor Trump le han preguntado varias veces los periodistas si él aceptaría un escrutinio electoral que lo diera como perdedor. Pues parece que Trump no quiere decir que lo acepta. Y entonces hay temor de una crisis postelectoral en los Estados Unidos. En Urabá se volcó un camión que llevaba gaseosas y salió toda la gente a ayudar al conductor y a volver a poner las cosas en su sitio. El pueblo colombiano no es como el de Tasajera, eso fue un accidente, una demostración equivocada y absurda del apetito de la gente por los bienes ajenos. Carlos Cuenca, expresidente de la Cámara con coronavirus, porque él es muy macho. Cuando todos se quedaban en su casa, en reuniones virtuales, él se iba para el Congreso a hacer presencia en el Congreso y a demostrar lo valiente que es. Ahí tiene, coronavirus. En las UCI, unidades de cuidados intensivos del Valle, han tenido filas. La gente esperando por una cama para salvar su vida. Renunció a la Corte Constitucional el magistrado Carlos Bernal. Se van Guerrero y Bernal, los magistrados que valían la pena en la Corte Constitucional,
Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ya la terna del Consejo de Estado para reemplazar a Guerrero es sencillamente, pues, lamentable. Es muy pobre. ¿A quién va a elegir el Congreso? Ya lo veremos. Y entonces ahora una nueva terna. Esperamos que el presidente Duque no la haga con sus compañeros de pupitre porque ya con el fiscal tuvimos suficiente, nos parece. 30 millones de trabajadores de los Estados Unidos piden beneficio de desempleo. La cifra subió por primera vez desde marzo. Venía en decadencia, ha vuelto a subir los resultados de los mayores contagios por el coronavirus. En Venezuela, Tarek El Aissami y Diosdado Cabello se dicen recuperados del coronavirus. Bueno, el pueblo venezolano no. La situación de Venezuela es dramática con el coronavirus. Hay un crecimiento muy fuerte de la violencia urbana en los Estados Unidos. Trump dice que va a mandar tropas a distintos estados y los estados no están muy conformes con ellos. Muere en la Florida la quinta niña por COVID sin preexistencias. Esta era una niña de 9 años. Ya son 5 los niños que mueren, desvirtuando aquello de que a los niños les da muy suavemente el coronavirus y que simplemente son transmisores, pero que no son sujetos pasivos de riesgo. Pues ya van 5 muertos en la Florida. Renuncia el ministro de Comunicaciones y Transporte de México porque no está de acuerdo con AMLO. En Sudáfrica, la tasa de mortalidad por coronavirus es mucho más alta que la que se admite en las cifras oficiales. En el último tiempo han subido los muertos con respecto al año pasado en 59%. ¿Dónde están entonces los muertos por coronavirus? Se preguntan los comentaristas. Los Estados Unidos tiene 4 millones de contagios. 1 millón en las últimas 2 semanas. 1.100 muertos por segundo día consecutivo. Trump no le creía al coronavirus, ahora tendrá que creerle. Y en Hoy en la Historia, 24 de julio, el natalicio del libertador Simón Bolívar. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.